Estamos en el cuarto domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, juzgo que los trabajos de la vida presente no tienen proporción con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. La expectación de las criaturas ansía que se manifiesten los hijos de Dios, porque las criaturas se ven sometidas a la vanidad, y no de su grado, sino por respeto de aquel que las sometió, con la esperanza de que también ellas serán liberadas de servir a la corrupción, pasando a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora las criaturas, la creación entera gime como con dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, suspirando por la plena adopción de los hijos de Dios, que será la glorificación de nuestro cuerpo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, estando Jesús junto al lago de Genezaret, y agolpándose las gentes sobre él, para oír la palabra de Dios, vio a la orilla del lago dos barcas, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo pues a una de ellas, que era de Simón, le rogó que la desviase un poco de tierra, y sentándose predicaba desde la barca al pueblo. Acabada la plática, dijo a Simón: guía mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Replicóle Simón: Maestro, toda la noche hemos trabajado sin coger nada, mas sobre tu palabra echaré la red. Y hiciéronlo así, y cogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía. Hicieron señales a los compañeros de la otra barca que viniesen a ayudarlos. Y fueron allá y llenaron las dos barcas, tanto que por poco no se hundían. Al ver esto, Simón Pedro echóse a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los demás que con él estaban, ante la pesca que acababan de hacer. Y lo mismo de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: No temas, en adelante pescarás hombres. Y ellos, sacando a tierra las barcas, dejándolo todo, los siguieron. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en este domingo cuarto de Pentecostés. Nuestro Señor hace en este Evangelio el milagro de la pesca milagrosa. Y en este Evangelio nuestro Señor hace referencia a lo que los apóstoles debían hacer más tarde, es decir, que iban a seguir siendo pescadores, pero ya no de peces, sino de hombres. Y eso era lo que nuestro Señor les quiso hacer entender. Y primero, San Pedro le dijo a nuestro Señor que pues toda la noche habían tratado de pescar y no habían cogido ningún pez, pero después de la petición de nuestro Señor que volvieran a echar las redes, pues hubo esa pesca milagrosa. ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor hacernos entender? Es que sin su ayuda no podemos hacer nada en orden a la gracia, porque la conversión de los hombres, la conversión de las almas, que son como esos peces que iban a pescar los apóstoles más tarde, pues sin la ayuda de Dios no se puede hacer. Entonces
la misión de la iglesia es la conversión de las almas, la salvación de las almas, es ante todo una obra de Dios. Así que nosotros los sacerdotes sin esta ayuda de la gracia no podríamos hacer bien a las almas, pero es porque Jesús ha dado a la iglesia el poder de santificar, que las almas se pueden santificar. Así que nosotros como hombres no podemos hacer nada, pero por la gracia de Dios podemos hacer mucho. Entonces estos poderes que Dios dio a los apóstoles de convertir a las almas, de santificarlas, pues es un poder que viene de Dios. Así que es por eso que, por ejemplo, la misa, pues hay realmente la presencia de nuestro Señor, la presencia de Dios en el altar. Si fuera otra persona que no es sacerdote, que se pusiera a decir la misa, pues no habría presencia de nuestro Señor, porque esa persona no tiene ese poder que nuestro Señor confirió a los apóstoles. Entonces es algo real. Cuando un sacerdote da las palabras, por ejemplo en confesión, dice las palabras de la absolución, realmente el alma es perdonada de sus pecados y la presencia de Dios es algo real en esta alma. Pero eso es por la gracia de Dios, porque la iglesia tiene el poder de perdonar los pecados, santificar a las almas. Y es así que ese poder sacerdotal es muy importante. Es independiente pues del mismo la misma persona del sacerdote, que es un hombre como cualquier otro. Como cualquier otro puede tener también sus debilidades, incluso sus pecados, ¿verdad? Ha habido en la historia muchos casos de malos sacerdotes, de malos obispos, incluso de malos papas. Es más raro, pero también ha pasado. Y entonces pongamos el ejemplo de Judas, que Judas era sacerdote, era un apóstol de nuestro Señor y fue ordenado por nuestro Señor, sacerdote, obispo, pero fue infiel a esa gracia. Entonces es cierto que la dignidad del sacerdote es muy grande, porque el sacerdote tiene poderes que son propios a Dios. El sacerdote puede hacer cosas que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, hacer bajar a nuestro Señor en la misa, en el altar, ¿verdad?, en la Eucaristía, o perdonar los pecados que son hechos a Dios, que normalmente es Dios que debe perdonarlos, pero el sacerdote tiene ese poder, perdonar los pecados. Es un poder divino, es un poder que solo Dios tiene, pero Dios lo puede hacer participar a quien Él quiere. Entonces Él ha querido hacer participar a los sacerdotes de este poder. Pero en la misma iglesia hay ese misterio de que hay el aspecto humano y hay el aspecto divino. Y hay personas que, porque ven los defectos humanos que hay en la iglesia, pero no son de la iglesia, por ejemplo, puede ser los malos cristianos, ¿verdad? Hay personas que son católicas pero se portan mal, que dan mal ejemplo. También puede pasar que haya sacerdotes, que normalmente debería ser más raro, pero en esta época vemos que eso es muy común, desgraciadamente. Vivimos una mala época, pero en la históricamente, generalmente los sacerdotes daban el buen ejemplo. Pero puede pasar que haya malos cristianos, puede pasar que haya malos ministros de Dios, pero eso no quita que la iglesia sea santa. Y cuando vemos hoy la crisis tan tremenda que está viviendo este mundo, e incluso en la iglesia, podemos tener propensión a pensar a poner en duda la santidad de la iglesia. Pero la santidad de la iglesia es una realidad. Pero ¿cómo es posible que los miembros de la iglesia no sean santos? Muchos. Entonces hay que tener claro en nuestra mente qué es lo que es de la iglesia y qué es lo que es nuestro.
lo que es de nosotros como hombres, como pecadores, y lo que es de la iglesia como iglesia. Entonces, si hacemos la diferencia, no nos vamos a extrañar de lo que vemos, ¿verdad? La iglesia es santa en todo aquello que es propiamente la iglesia, por ejemplo, los sacramentos, eso es de la iglesia, seguro. En nosotros, aunque estemos bautizados, todavía como dice la epístola, todavía nuestra redención no ha sido completada, porque aunque nuestra alma esté santificada por la gracia, nuestro cuerpo todavía tiene los restos del pecado original, y así en nuestro cuerpo todavía vemos problemas, vemos defectos, vemos tentaciones. Eso no es de la iglesia, eso es nuestro, no es de Dios, eso no forma parte de la iglesia, aunque podamos vivir en estado de gracia, y esa gracia que es santa, que es algo puro, que es algo es de Dios, pues eso sí es de la iglesia. Entonces debemos hacer la diferencia, decir, bueno, lo que es de la iglesia, que es santa, y lo que es nuestro como hombres, como pecadores, es diferente. Entonces no hay que extrañarse de ver que a veces, como hay personas del mundo que cuando ven que un cristiano no da el buen ejemplo, dicen, no, pues yo no me quiero convertir, porque yo veo que algunos cristianos, algunos católicos, dan el mal ejemplo. Pues es posible que den mal ejemplo, pero eso no es de la iglesia. Eso es de los hombres que están en la iglesia. Y cuando hablamos de la crisis de la iglesia, porque hoy es común de hablar esta expresión, no es la crisis de la iglesia, es la crisis de los miembros de la iglesia. En la medida que los miembros de la iglesia se portan mal o se alejan de la iglesia, pues se puede decir que están en crisis, pero la iglesia como tal es santa, como dicen las 4 notas que dio el Concilio de Nicea. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, y la iglesia siempre será, hasta el fin del mundo, siempre será una, santa, católica y apostólica. Son las 4 notas por las cuales yo puedo distinguir la verdadera iglesia. Entonces, la iglesia siempre será santa. Entonces, cuando vemos problemas el aspecto exterior de la iglesia, que es nuestra, pues el aspecto humano de la iglesia, pues no hay que decir que la iglesia está en crisis. La iglesia no puede estar en crisis, pero si hablamos de la crisis de la iglesia, es una manera de hablar que no es propia, es decir, que pues son los hombres que están en la iglesia, están en crisis, ¿verdad? Eso. Entonces, pues eso nos afecta más a los hombres que a la iglesia, porque la iglesia no puede estar en crisis. Y en la medida que los hombres o los mismos cristianos son infieles a la iglesia, pues en esa medida pues se puede hablar de una crisis de la iglesia, del aspecto humano de la iglesia, que no es realmente la iglesia. Y así nosotros debemos tener cuidado en no dejarnos impresionar por lo que vemos y no desanimarnos, porque pues hay muchos que se desaniman de ver lo que está pasando en el mundo, en la iglesia, y dicen, no, pues entonces yo voy a dudar o voy a perder la fe. No, ¿verdad? No hay que perder la fe. La iglesia es una institución divina que Jesucristo fundó, y que en la iglesia pues entran muchas personas. Ha entrado mucha gente a lo largo de la historia. Siempre ha habido pues muchos pueblos que han entrado a la iglesia, y es como se podría comparar a un hospital. La iglesia es un hospital que está hecho para los enfermos, pero el hospital es algo bueno. ¿Por qué? Porque está hecho para hacer el bien, para curar a los enfermos. Es algo excelente, algo bueno. Pero que haya enfermos en la iglesia no quiere decir que el hospital sea algo malo. Entonces hay que hacer la diferencia. Pero si los enfermos que están en el hospital no quieren tomar sus medicinas, no quieren tratarse bien o escuchar a los doctores,
ves claro que está que esos enfermos son malos enfermos y que no se curan porque no quieren. Pero eso no cuestiona que el hospital sea algo bueno, que sea algo excelente. Así que la iglesia es santa, de todos modos es santa, y es la iglesia que nos salva. Por eso cuando el Papa Francisco, que está de moda hoy, que pida perdón por esto, que pida perdón por aquello, si en la iglesia, en la historia pudo haber errores, algún error, no es culpa de la iglesia, es culpa de los miembros de la iglesia. La iglesia no tiene por qué pedir disculpas, la iglesia no puede pedir disculpas porque ella no puede incurrir en ninguna falta, en ningún error, porque es santa. Entonces, si ha habido hombres o cristianos o hombres de iglesia que han cometido errores, pues es culpa de ellos, no de la iglesia. Es porque ellos no han escuchado a la iglesia, no han hecho lo que la iglesia pide, que han cometido pecados o que han hecho errores, porque no escuchan a nuestro Señor y a la iglesia, que les pide justamente de portarse bien. Entonces, además hay que precisar que generalmente esas disculpas que pide el Papa Francisco es de cosas que realmente la iglesia no tiene por qué pedir disculpas, no habría por qué pedir disculpas, porque son cosas a veces muy, muy positivas. Entonces se quiere a veces hasta estigmatizar la obra de la iglesia, que hizo mucho bien, como si fuera algo malo. O cuando la iglesia castigaba algunos pecados, que merece castigo. Entonces no tiene por qué pedir disculpas de todo lo que hizo la iglesia, porque es una exageración o una deformación. Y ha habido ciertamente algunos errores en los hombres cristianos, pero no es la iglesia que debe pedir disculpas, porque la iglesia no se equivoca, no puede equivocarse. La iglesia es como tal, es infalible, ¿verdad? Pero cuando a veces los hombres que estamos en la iglesia podemos cometer errores, puede pasar, pero hay que saber distinguir cuando la iglesia habla y cuando la iglesia, cuáles son los medios oficiales en los cuales la iglesia es infalible, ¿verdad? Cuando la iglesia ha hecho definiciones en los concilios. El Concilio Vaticano II no fue infalible porque ellos mismos lo dijeron, que ese concilio era pastoral, y por lo mismo no quisieron que ese concilio fuera infalible. Así que era posible que hubiera errores en el Concilio Vaticano II porque no se quiso comprometer la infalibilidad de la iglesia. Ellos mismos lo dijeron en el concilio, a la ocasión del concilio. Entonces debemos tener claro, cuando la iglesia usa su carisma de infalibilidad, no lo usa siempre, ¿verdad? Pero generalmente la vía ordinaria que tienen los fieles de recurrir a la iglesia, pues es por los sacerdotes, por los obispos, que generalmente pues siguen el magisterio de la iglesia y siguen el magisterio no solo del Papa, sino el magisterio ordinario, que es el magisterio de todos los obispos, que todos juntos dicen las mismas enseñanzas, y ese magisterio que históricamente siempre ha sido igual. A lo largo de la historia, los obispos siempre han enseñado lo mismo. Pues ese magisterio, en ese sentido, es infalible. Y así que debemos creer en la iglesia, debemos creer en que la iglesia es santa, que la iglesia no se equivoca, que la iglesia siempre es la misma, y que es una referencia estable. Pero debemos hacer la distinción en algunos problemas que ha habido históricamente, que no son de la iglesia, ¿verdad? Y algunas personas
que han sido infieles, pero son casos puntuales, ¿verdad? Ha habido papas que han sido malos papas, sí los ha habido. Históricamente se puede hablar de algunos, pero no fue la regla. Generalmente los papas siempre han sido una referencia, han sido fieles a su misión, ¿verdad? Así como el mismo San Pedro tuvo momentos de flaqueza, pero no quiere decir que por eso no era el Papa. Entonces tenemos y cuando por ejemplo hablamos y nosotros criticamos al Concilio Vaticano II, entonces estamos criticando a la Iglesia. No, porque el Concilio Vaticano II vino a crear una ruptura con lo que es la Iglesia, porque primero ese Concilio Vaticano II no fue infalible como los otros concilios sí fueron infalibles porque fueron doctrinales, pero este concilio es el primero de la historia que no fue doctrinal. Quisieron hacer un concilio que era solo pastoral, entonces expresamente quisieron que ese Concilio Vaticano II fuera susceptible de algún error, y de hecho lo fue. Entonces ese concilio es un reflejo de todo ese movimiento modernista que había sido condenado por los papas. No solo un reflejo, sino también la consecuencia, y fue organizado de una manera anormal, porque cuando ya había convocado Juan XXIII este concilio, había habido una comisión de teólogos que estaban comenzando a preparar lo que pues las bases sobre las cuales iba a ser este concilio, las bases doctrinales, y que eran muchos de esos teólogos eran tradicionales, eran católicos. Pues todo ese trabajo, cuando comenzó el concilio, fue rechazado, y entonces ya no se comenzó el concilio sin bases. Entonces lo que pasó es que fue una cosa completamente improvisada. Ya todos los concilios siempre tenían una preparación para que tuviera un desenvolvimiento correcto. Eso se hace a muchos niveles, ¿verdad? Cuando una persona va a fundar una empresa, primero la planifica, ¿no? Eso a nivel humano es claro. Cuando alguien va a fundar va a hacer un negocio, va a fundar un negocio, primero lo planifica. Si no, no va a funcionar. Va a haber no puede funcionar si no está pensadas las cosas antes. Pues así fue con el Concilio Vaticano II. Se hizo una planificación, que había muchas cosas bien, que estaban hechas por algunos teólogos. De hecho, Monseñor Lefebvre participó en ese grupo de teólogos que prepararon el Concilio Vaticano II, pero todo ese trabajo fue rechazado, no fue utilizado. Entonces el concilio se comenzó con las manos vacías, y fueron los obispos modernistas que hicieron finalmente el concilio. Con hoy los medios que hay hoy de presión mediática, de información, todo eso, ellos lograron presionar a los demás obispos y crear lo que ellos querían. Pero lo que fue decisivo fue el apoyo del Papa Pablo VI, que cada vez que había obispos católicos que intervenían por promover la buena doctrina, pues Pablo VI favorecía a los obispos modernistas. Entonces fue decisiva la influencia, la responsabilidad del Papa Pablo VI en el desenvolvimiento del concilio. Y esta la nueva hay doctrina que ha sido pasada, que él mismo decía, pues realmente la religión del hombre, se estaba promoviendo la religión del hombre según las mismas alusiones del Papa Pablo VI. Entonces se estaba cambiando de varias maneras, se cambió lo que es la verdadera doctrina de la Iglesia. Hay contradicciones
Por ejemplo, el documento de la libertad religiosa es abiertamente opuesto al sílabus. Y el sílabus es de fe, es infalible, mientras que el documento de la libertad religiosa no lo es. Y es a tal punto opuesto. Hay un texto particularmente que son dos frases que se pueden comparar entre los dos textos, y realmente hay contradicción. ¿Qué quiere decir? Que el texto del Vaticano II es herético, sencillamente. Eso se puede comparar y eso se puede verificar. El concepto de la libertad religiosa, como lo entendía la Iglesia antes y como lo entiende hoy el Vaticano II, es opuesto. Entonces ese concilio vino a falsear la fe. Ese concilio vino a crear todo un nuevo espíritu, otro concepto de lo que es la Iglesia, de lo que es la vida eclesiástica, y que ellos mismos inventaron el término la Iglesia conciliar. Iglesia conciliar, ese término nunca existió. Iglesia conciliar, la Iglesia católica sí, la Iglesia que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia cristiana, si ustedes quieren, pues eso ya existía, siempre existió, porque la Iglesia siempre ha sido la misma. Pero hablar de una Iglesia conciliar quiere decir que es otra cosa nueva. Y finalmente esta Iglesia es como una nueva visión de la fe cristiana, que está deformada, y es una Iglesia que está compenetrada de las ideas del liberalismo y de la influencia protestante. Y finalmente es otra Iglesia. Ese es el gran misterio que estamos viviendo hoy, que hay hay como dos iglesias que están al mismo tiempo, porque la Iglesia del Concilio Vaticano II no es la Iglesia tradicional, no es la Iglesia de siempre, es otra cosa nueva que comenzó, que tiene otra doctrina, que está simulando ser la Iglesia católica, pero no lo es. Ahí está el misterio, lo que estamos viviendo hoy. Por eso esta decadencia, por eso esta crisis de los miembros de la Iglesia, que donde quiera la gente pierde la fe, se hace protestante, se alejan de Dios, ya no practican, no respetan los mandamientos. Ya me cuentan que hay sacerdotes que dicen, bueno, los 10 mandamientos pues es algo que ya pasó de moda, que son que hoy hay que tratar de ser bueno y es suficiente. Pero ¿cómo se puede ser bueno si uno no respeta los 10 mandamientos? Ya hay sacerdotes que andan diciendo que los 10 mandamientos no son. Cuando les preguntan qué hay que pensar de esas nuevas doctrinas de la teoría del género, de todo eso, pues los 10 mandamientos condenan todo eso. No, ya los nuevos sacerdotes, a muchos ya empiezan a decir, no, es que eso cada quien puede seguir su punto de vista. Entonces ya no se hace referencia a la doctrina de la Iglesia de siempre, la Iglesia tradicional, ¿verdad? Que es una sola. Jesucristo fundó una Iglesia, no dos, no tres, es una. Y eso no es una solo en el momento, sino históricamente. La fe que tenemos hoy nosotros es exactamente la misma que la que tenía San Pedro, la que tenían los católicos del siglo II, el siglo III, el siglo IV, el siglo de 20 siglos, es la misma fe. Pero si se altera esa fe, ya no es la misma fe, entonces ya no somos la misma religión. En eso consiste la unidad de la Iglesia. No es solo unidad exterior, aparente, como hoy vemos que la gente que dicen, sí, yo soy muy católico porque yo obedezco al Papa Francisco. No, yo soy católico porque tengo la fe católica.
y es porque tengo la fe católica que puedo obedecer, porque si no tuviera la fe ni siquiera obedecería. No tendría sentido que yo obedezca a un pastor si no tengo la fe católica. Entonces, ¿qué es lo que me hace obedecer? Pues es la fe. Entonces, es la fe, la misma fe de siempre, la que nos hace católicos. Y si se está deformando la fe y se hace una nueva fe, entonces es una nueva religión que nace. No es la misma iglesia, no es la misma religión. Tengamos cuidado con eso, porque hoy hay muchos equívocos. Y como los enemigos se han posesionado de la iglesia, aquellos que la iglesia condenaba, los modernistas, que Pío XII condenó y persiguió, que San Pío X condenó, bien son ellos que hicieron como una especie de golpe de estado en la iglesia, y son los que ahorita han tomado las riendas del poder, pero ellos están en desacuerdo con la doctrina tradicional. Ahí está el problema. Entonces hay una mezcla. Ellos están ocupando los cargos de la iglesia, los cargos de la verdadera iglesia, pero ellos mismos están perdiendo la fe, o la han perdido ya, no sabemos. Pero un día que la iglesia, el orden vuelva a la iglesia, Dios mediante, pues la iglesia misma va a juzgar todo eso. Cuando Dios nos envía un buen papa, cuando Dios nos envía buenos obispos. Ahorita todavía no. Pero debemos hacer la diferencia, es muy importante, porque hay muchos católicos que cometen errores, o se hacen sedevacantistas, o se hacen acuerdistas, porque no ven la diferencia entre la iglesia conciliar y la iglesia católica, la iglesia tradicional. La iglesia es tradicional por naturaleza, porque es una tradición. La fe de la iglesia es una tradición. Entonces, si no vemos esta diferencia entre la iglesia conciliar y la iglesia católica, vamos a cometer errores. Vamos a falsear nuestro combate por la tradición, y hay algunos que caen parcialmente en este error, pues son los católicos, algunos acuerdistas que se dicen tradicionalistas, pero no saben hacer la diferencia en lo que dicen estos papas, y a veces dicen, no, nosotros queremos la misa tradicional, pero aceptamos el Concilio Vaticano II porque no queremos separarnos de la iglesia. Pues es un error, porque la iglesia, la misa tradicional es la misa de la iglesia católica, mientras que el Concilio Vaticano II es lo que fue la causa de la nueva misa. Entonces esos católicos no ven claro, no ven bien, pero debemos hacer la diferencia entre la iglesia de siempre, la iglesia de 2000 años, la iglesia católica que no cambia, porque Dios no cambia, y la iglesia que nació con el Concilio Vaticano II, la iglesia llamada iglesia conciliar, que finalmente es como una secta que ha entrado en el seno de lo que es la estructura exterior de la iglesia católica, y están posesionados, están usurpando todos los puestos, cargos de la iglesia. Es así que hoy se dicen, hacen misas que son realmente blasfemas en iglesias que fueron construidas hace 1000 años, hace 300 años, que son iglesias muy hermosas, iglesias que fueron construidas por la iglesia católica y que hoy son profanadas por ese nuevo rito, esa nueva misa que no es de la iglesia. Y ahí está la contradicción, ¿verdad? Pero las nuevas iglesias que son construidas por la iglesia conciliar, uno puede constatar enseguida que no se parecen en nada a las iglesias tradicionales, en las cuales el altar era el centro de la iglesia. El altar donde se pone la Santísima Hostia, la Eucaristía, es el centro de la iglesia. Y ahora no, ahora ya no es no es donde está la hostia, sino es donde se reúnen alrededor de la mesa. Es otro centro, ¿no? Y ahora ya ponen el tabernáculo en una esquina,
en un rincón a nuestro Señor, como si fuera castigado, ¿verdad? Lo estuvieran castigando, lo ponen en un rincón de la iglesia. No, es que Dios, si está Jesucristo presente, Él es lo más importante en la iglesia, más que nosotros, más que los que se reúnen, que hacen una especie de espectáculo o de cena o de reunión humana. No tiene que ver. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé mucha fe y ese discernimiento para ver lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que es de la Iglesia Católica y lo que es de las novedades que nacieron con el Vaticano II. Entonces vamos a pedirle en esta misa a nuestro Señor, a la Virgen María, que nos conceda que todos los frutos de la redención se apliquen en nuestras almas. Por eso nuestro Señor vino a la tierra, pero si no se respeta el orden que Él hizo, esas gracias que Dios nos ganó por su redención no se van a aplicar. Se necesita respetar los ritos de la iglesia, la fe de la iglesia, se necesita respetar como Dios los hizo, como la iglesia fue hecha. Y entonces el mundo se va a santificar, el mundo se va a transformar, el mundo va a vivir una verdadera paz, un verdadero orden. Es lo que hay que pedirle a Dios en este mes que está dedicado a la preciosísima sangre. En esta semana pasada fue la fiesta de la preciosísima sangre. Es bueno decir en este mes las letanías de la preciosísima sangre todos los días, y pidámosle a Nuestra Señora de los 7 dolores que nos ayude a participar a los méritos de la pasión de nuestro Señor en la verdadera fe de la Iglesia Católica. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.